Hola, les habla Ramiro Bertieri aquí desde Arbeláez, Cundinamarca, siempre desde esta esquinita que uso para compartirles un mensaje. Soy parte del Nuevo Colombia Humana aquí en Arbeláez. Han querido en redes y en general en muchos espacios venderle a la gente que supuestamente los que elegimos la opción de Gustavo Petro, de Francia Márquez y del pacto histórico, deberíamos estar arrepentidos. Y bueno, yo la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos estar arrepentidos? Claro, el país ha tenido una tradición de gente deshonesta al gobernar, ¿sí? La vieja canción de Arnulfo Briseño de "A quién engañas, abuelo, yo sé que tú estás llorando", habla de eso, ¿no? Aparecen en elecciones esos que llaman caudillos que andan prometiendo escuelas y puentes donde no hay ríos. Y esa era la típica. El gobernante llegaba en elecciones, prometía, decía y no cumplía. Le valía huevo. Y eso pasó hace 200 años y pasó en el gobierno pasado con el señor Iván Duque, que dijo no haré fracking y fue lo primero que hizo. Dijo respetar los acuerdos de paz e hizo todo lo posible por sabotearlos. Dijo respetar las instituciones, quería acabar con la JEP. Él llegó al poder engañando. Dijo mentiras. Los grandes empresarios, los grandes gremios, los grandes grupos, el señor McMaster, mucha gente, no, eso no le incomodó. Hoy están ofendidos e incómodos los medios, los gremios, los grandes empresarios, y le venden a la gente ese inconformismo a través de los medios, a través de noticias falsas, a través de interpretaciones mañosas de la noticia, de la información, que deberían estar inconformes o arrepentidos de haber votado por Petro. Por primera vez tenemos un presidente que cumple. Dijo que iba a hacer reformas, las describió y está cumpliendo. Que el tema de los impuestos, mire que alguna vez en tantas entrevistas y debates presidenciales le señalaron a Petro, es que usted va a bajar los impuestos, y él inmediatamente dijo, ¿yo cuándo he dicho? Él jamás habló de bajar impuestos, entre otras porque él sabía que pues reconstruir este país vale plata. Superar un montón de carencias vale plata. Y ahora, el tema es, no, el tema no es solo, me lo dijo un campesino aquí el otro día, dijo, Ramiro, el problema no es que cobren impuestos, el problema es que no se los roben. Entonces también ahí hay un tema. Y además, ¿con qué grado de eh, justicia y racionalidad se le cobra al que menos gana y al que más gana? Entonces ahí hay unos temas. Petro está cumpliendo, planteó hacer reformas, está en eso y la lleva. No lleva un año y ya le están exigiendo acabar con todos los grupos guerrilleros y bandas criminales que hay en el país bajo el supuesto de que es que ese es el cambio. Pues claro, se está planteando un cambio, pero no vengan a exigir lo que deberían ser metas al final del gobierno a unos cuantos meses, digamos antes de cumplir un año de, de mandato. Y Petro planteó ese diálogo nacional que hoy se llama la paz total como un mecanismo, es decir, dejar de pensar que Bolívar bala, dejar de pensar que fumigar con glifosato, dejar de pensar que salir a matar, como decía la senadora Cabal, es la opción. Ahora, pues claro, el problema es que del otro lado pues hay bandas criminales, no son unas joyitas, y, y tienen también un tema ahí de unos intereses que no quieren dejar. Pero en general, el presidente está cumpliendo. Uno. Dos, el presidente tiene un talante que no lo había tenido ningún otro antes.
La señora Karen Abudimen fue señalada de unos actos, de un robo, señalada con indicios serios. Allá está la Procuraduría, se han hecho los pendejos, pero los indicios estaban. La prensa señaló a Karen Abudimen y a un entorno de personas en el Ministerio TIC por hacer unos contratos torcidos. Famoso. Y ella siguió de ministra, intocable. La vinieron a sacar semanas después de que se publicó el bochinche y ya pues porque fue insostenible su caso. El embajador que le cogieron la finca con cocaína, con laboratorio de coca, él siguió de embajador un buen tiempo hasta que ya pues no hubo más y tuvieron que echarle mano. En las épocas de Álvaro Uribe, la cantidad de personajes que terminaron investigados en la cárcel y el mensaje es que todos eran buenos muchachos. Gustavo Petro, frente a una situación conflictiva, escandalosa, sí, pero donde todavía no hay ninguna certeza, más allá de unos anuncios bochinchosos del fiscal, tomó la decisión de sacar a quien ejercía con su mano derecha en la casa presidencial y al embajador en Venezuela, que también fue aliado de él en el proceso electoral. Eso es lo que hace un gobernante serio. A Gustavo Petro le bastó un discurso de 7 minutos para calmar todo ese chichonera de 2 días que armaron. Porque es simple. Este gobierno no manda a chuzar gente, este gobierno no conecta con ese tipo de conductas criminales. Quien las haya cometido no solo se va del gobierno, sino que asume las consecuencias, porque este gobierno no se alinea para taparle las cagadas a los amiguetes, como lo hicieron Duque, como lo hicieron Santos, como lo hicieron Álvaro Uribe y como lo hicieron de ahí para atrás Pastrana y todos los demás. Aquí hay que hablar de los escándalos de Chambacú, de Dragacol, del Guavio y, por ejemplo, hablar época, los jóvenes no se acordarán o no habían nacido, pero fueron los escándalos que caracterizaron a Andrés Pastrana, los gobiernos de Andrés Pastrana, por ejemplo. Y muchos otros más. Entonces, este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, toma decisiones, toma acciones, concreta las reformas, las lleva a cabo. Es que las reformas no le avanzan, pues es que ese es el ejercicio. El gobierno las estructura, las plantea y las lleva al Congreso y el Congreso le quita, le pone, le acomoda porque ese es el ejercicio, pero al final el propósito es que esas reformas en donde pretendemos tener un mejor sistema de salud, un sistema de pensiones más equitativo, unas formas de contratación laboral más justas, pues son las que se plantearon en campaña y son las que el gobierno está llevando al Congreso. Es decir, el gobierno está cumpliendo. ¿Por qué deberíamos estar arrepentidos de que por primera vez, lo digo yo por lo menos en casi mis 50 años, es la primera vez que veo que un gobernante cumple lo que promete? Entonces no estamos arrepentidos. Pero además aquí sí quiero dejarles un mensaje a todos los que difunden esas informaciones falsas. Vimos el caso de la señora Catalina Ortiz en Cali, ¿no? Y que ella no le sabe lavarse las manos, que yo no sabía que fue que, pero resulta que instrumentalizan algo como la violencia de género, la violencia contra la mujer, para hacer politiquería, para mostrarse como adalides de unas luchas y para mostrarse que a ellas supuestamente las atacan. Y resulta que en cuestión de horas se detectó que era falso. Eso que hizo, o digamos que hoy está señalada Catalina Ortiz de haber hecho, y lo digo así, pues no tengo cómo comprobar que ella fue la autora intelectual de esa situación, pero sí es la responsable de esa situación porque la hizo su equipo de campaña para engañar a los electores, para engañar a la gente, y lo difundieron muy agilito, y ahora ella sale ahí, no, que fue a sus espaldas. Pero esa práctica de utilizar la información de manera mañosa, engañosa, tratar de manipular a la gente, es lo que han hecho siempre.
Lo de Catalina Ortiz fue un acto anecdótico que por fin los pillaron con la porquería que hacen con la información. Pero eso lo han hecho siempre. Y lo están haciendo con Gustavo Petro y lo están haciendo difundiendo información falsa. Yo participo, por ejemplo, en espacios de empresarios, en mesas, por ejemplo, como las del SENA, y allá llegó una persona que supuestamente iba a hablar de un tema y cuando la presentación se desvió a hablar pestes de las reformas del gobierno, y dije, ¿esto qué? Así actúan. Y a usted, ciudadano, le están vendiendo que debe estar arrepentido de haber votado por un gobierno y ese gobierno le está cumpliendo lo que le ofreció. Y estamos a mitad de la tarea. ¿Por qué están afanados por sabotear el trabajo del gobierno? Porque si este gobierno logra pasar las reformas, uno, y dos, logra nombrar un nuevo fiscal general de la nación que no sea un fiscal de bolsillo de los corruptos, esos que se han mamado la plata de la salud, que se han robado la plata de los recursos públicos, que cogieron las pensiones como un negocio para ellos, saben que esa teta se les acaba. Y ese es el afán que tienen. Y por eso le están vendiendo a usted la idea de que el país va mal. Así los indicadores muestren que está reduciendo el desempleo, que está reduciendo el índice de precios al consumidor, que el dólar está bajando porque está llegando más inversión extranjera directa al país, que en general el país, el turismo está creciendo, pero estos que están mamando de esos recursos públicos y que no quieren soltar la teta, tienen el poder de los medios para venderle a usted que el país va mal, pero no es cierto. Y sí, hay cosas que han subido. La gasolina ha subido de costo, sí. Pero es que los costos pueden subir en algunas cosas, en otras no. Pero a la final hay un tema clave y es que, por ejemplo, se está generando empleo. Hablan, Miguel Uribe sale a decir es que los empresarios se están yendo del país, entonces se están yendo del país, pero está el pasado mes fue el mes en el que más inversión extranjera directa entró al país. Es absurdo. Arman una mentira, la ponen en redes, la ponen en medios y le venden a usted una idea distorsionada. Lo hizo Catalina Ortiz, lo hace Miguel Uribe, lo hace los de Cambio Radical, lo hace David Luna, lo hacen en general todos los políticos que hoy están en la oposición, se inventan cuentos, carretazos, los difunden, distorsionan los datos, distorsionan la información, los difunden. Hay medios de comunicación como Blue Radio, que es una vergüenza lo que hace, pero que cogen y amplifican ese mensaje para venderle a usted que supuestamente el país va mal y que debiéramos estar arrepentidos. Yo lo digo con toda tranquilidad y además mi acción política y mi postura no tiene nada que ver con ser, digamos, una suerte de idolatría hacia Gustavo Petro. Desde esta esquina y desde muchos del pacto histórico se fueron los primeros en decir no estamos de acuerdo con eso que está pasando en el Palacio de Nariño, no estamos de acuerdo con las situaciones de Laura Sarabia y Benedetti, eso no se debe suceder, eso se debe aclarar. Porque esa es nuestra postura, esa ha sido siempre y no es una postura que cambia por el hecho de que se esté en el gobierno o no se esté. Intervenir las comunicaciones de una persona es ilegal. Pero es distinto la intervención de las comunicaciones de las cortes y de los periodistas en el gobierno Uribe que fueron comprobadas y con un propósito a lo que hoy hasta ahora se está investigando en relación con intervenir las comunicaciones de una persona que trabajaba para un funcionario de la Casa de Nariño, para una funcionaria, y que pues en cualquier caso intervenir las comunicaciones es ilegal. Pero una cosa son hechos comprobados y otra hechos en que se están investigando las situaciones. ¿Sí? Entonces, eso. No tenemos por qué estar arrepentidos, entre otras, porque no seguimos a Petro como si fuera un dios. Tenemos el carácter de criticarlo cuando consideremos que las cosas se están haciendo mal. Y lo seguiremos haciendo.
porque este proyecto de transformar este país ha tenido una importante contribución de Gustavo Petro y de Francia Márquez, pero no es una religión alrededor de Petro ni de Francia. Esto es un proyecto político para que este país sea un país más justo y equitativo. Y en eso seguiremos, y de eso no nos arrepentiremos. Muchas gracias, seguimos en contacto. Perdón lo largo del mensaje, pero valía la pena. Tómense los minuticos para escucharlo y seguimos ahí en contacto.